a grabar. Tenemos lo siguiente. ¿Qué es trigonometría? Como nos dice en esta pequeña diapositiva, la trigonometría es el estudio que nosotros tenemos o que se radica en mirar cómo funcionan los ángulos en relación de unas líneas. Y esas líneas las llamamos lados. Normalmente, cuando nosotros tenemos dos líneas y se cruzan en algún momento, eso genera algo que nosotros llamamos ángulos. ¿Qué es un ángulo? La apertura que tienen esas dos líneas. Eso lo podemos observar en muchas partes, por ejemplo, una de las sencillas, una escalera. Nosotros no medimos, pero debemos de tener en cuenta cuál es la longitud o la distancia que queremos inclinar la escalera para poder subir, pero no que nos vayamos o que la escalera no se vaya a resbalar y nosotros nos caigamos, o que tampoco quede tan empinada que no nos podamos subir. Ese es como ejemplo básico. Vale, tranquilo. ¿Vale? En este caso, ¿por qué lo llamamos trigonometría? Porque metría, ya sabemos que la metría significa medir, pero el trigo o la trigo no sería tri, tres lados, tres ángulos, tres vértices. ¿Y qué figura geométrica tiene esa característica de tener tres lados, tres vértices, tres ángulos? Triángulo. Muy bien, Luis, un triángulo. Como su nombre lo indica, trigo, no, o tri, pues ya sabemos que estamos hablando de una figura geométrica o de un polígono que tiene tres lados. Muy bien, como el compañero Luis nos lo acaba de decir, a esa figura la conocemos como un triángulo. Listo. Entonces ya sabemos, la trigonometría sería la medición de los triángulos. Pero ¿qué tienen en común los triángulos? ¿Qué pasa con los triángulos? Porque cuando nosotros estábamos pequeños o en el colegio, o si tenemos hijos y de pronto le hemos ayudado en las tareas de ellos, hay unos diferentes tipos de triángulos. ¿Recuerdan cuáles son? Al menos los tres primeros. Triángulo, rectángulo. No, no, casi, Alison, pero te me pasaste. Los tres primeros, ¿cuáles son los tres primeros triángulos que nosotros vimos o nos explicaron en nuestra infancia? Hay uno que tiene todos sus lados iguales. ¿Cómo se llama? Equilátero. Muy bien, Alison, perfecto. Hay otro que tiene dos lados iguales y uno diferente. Isósceles. Y el que tiene todos sus lados diferentes se llama escaleno. Muy bien. Pero como la señorita Allison también nos lo dijo ahorita, hay otro triángulo rectángulo que no habíamos conocido y no conocíamos. Listo. Se conoce como triángulo rectángulo, pero ese lo vamos a ver a continuación. Miramos, porque es que la trigonometría, en este caso, muy bien, va ligada o nos está diciendo que es el estudio de quién, de los triángulos, pero ¿hacia qué o con qué sentido? En este caso, es el estudio de los triángulos dentro de una circunferencia. ¿Cómo se comporta un triángulo? O sea, sus lados y sus ángulos en una circunferencia. ¿Por qué hacemos eso dentro de una circunferencia? Porque también recordemos que la circunferencia tiene algo muy importante, algo que se llama radio y diámetro.
Y nosotros también tenemos que la circunferencia es una ¿qué? Una unión o el barrido de una o de dos líneas. Entonces hay líneas o lados. Ahí observamos que esos dos conceptos se pueden unir y estudiar a la vez. Por eso pasamos y vemos a esta nueva diapositiva que se llama grados hexagesimales y radianes. ¿Qué son los grados hexagesimales y radianes? Los hexagesimales son los que ustedes ya conocen como grados. Grado uno, grado 2, grado 50, grado 60, grado 180, grado 90, grado. Listo. Y los radianes son los que ahora vienen con el número pi. Porque recuerden que el número pi sale o proviene ¿de dónde? De la circunferencia, de la longitud del diámetro ubicada en todo el perímetro del círculo. Listo. Me disculpan, voy a leerlo. La longitud de una circunferencia es 2 pi r, tomando como unidad de medida el radio, o lo que es lo mismo, radio igual a 1. Entonces, un arco completo, ¿a qué se refiere con un arco completo? O sea, a la vuelta completa de una circunferencia se mide y lo llamamos como 2 pi radios. Por lo tanto, vean lo bonito, vean esto que es hermoso. Tenemos un círculo, ¿no es cierto? ¿Qué observamos en el círculo? Que tenemos una ¿qué? Se puede definir como una T o una cruz que está partiendo a nuestro círculo en unos segmentos. Muy bien. Pero ¿qué pasa o qué hay en común con las líneas que tocan un punto de la circunferencia y pasa por el centro y llega al otro punto? ¿O cuál es la línea que empieza en un punto central y va a cualquier extremo de la circunferencia? El radio. Por eso nos están diciendo que acá ¿qué es? Pi radios o el radio es igual a 1, porque en todo esto la circunferencia, el radio vale 1, es el mismo. Listo, nos dicen aquí, ubicados, ¿dónde estamos? Ubicados justamente en este punto, ¿cuántos grados tenemos? ¿Cero? Muy Cero. bien, 0 grados, porque en este caso no podemos decir solamente cero, porque ahora estamos es hablando de grados hexagesimales, o para que no recuerden la otra palabra, estamos hablando más exactamente de grados. Entonces sí tenemos que referirnos a los grados. ¿Y cómo nos referimos a los grados? Leyéndolos. Leemos el número y después leemos el símbolo. Perdón. Entonces leemos 0 grados. Muy bien, señorita Luis. Perfecto. Ah, ¿qué pasó ahí? Antes de que sigan, ¿qué pasó ahí? ¿Qué salió? ¿Qué hubo? Una dirección. Una flechita que está indicando que nos movimos. Y eso es muy bien, María, excelente, una dirección, o sea, un movimiento. Eso es muy importante, muchachos, aunque ustedes no lo crean. Eso, solamente eso, es algo mágico, fenomenal, increíble, que no lo damos tan entendido porque eso pasa muy normalmente, pero que eso pase es algo mágico. ¿Listo? Nos movimos, nos desplazamos y nos desplazamos hasta ¿en dónde? Hasta este punto. Y en este punto, como podemos observar, también estamos ubicados en una línea totalmente recta, pero ahora de forma vertical. En 0 grados
era de forma horizontal, ahora estamos de forma vertical. ¿Cuánto mide esa línea vertical? ¿Cuánto nos está diciendo que No- mide? 90 grados. Muy bien, Luisa, 90 grados. O eso nos está diciendo ahora que tenemos grados o también tenemos lo que se conoce como radianes. En este caso, tenemos 90 grados. ¿O qué valor en radianes? Le- lo, Dos. le- lo leemos como pi medios radianes o pi sobre 2 radianes. ¿Listo? Ah, ¿qué pasa ahí? Entonces ya estamos teniendo cuántas unidades de medida en una circunferencia. Dos. Una con ángulos, o sea, grados, y la otra en función de cómo se abre o cuánto es la apertura o cuánto es el arco. En radiales. Muy bien. ¿En cuánto es el arco de qué? De la circunferencia. Y ese es el que nosotros llamamos y definimos como radianes. Pero ambos hacen parte de quién? De un movimiento dentro de una circunferencia. Ahorita estamos viendo eso. Y vean que eso es maravilloso. Pero ustedes, digámoslo así, en un reloj pasa eso, que da ese movimiento. O por Sí, ejemplo, señor. cuando ustedes usan la lavadora o usamos la lavadora, ¿será que se ve ese movimiento? O cuando miran las llantas de un carro, ¿será que hay ese movimiento? O Sí. otra cosa así circular. Ah, cuando tenemos un balón de fútbol y de cierto modo lo marcamos, le colocamos, "No, es que este balón es mío, le pertenece al profesor Edwin y es de nadie más. Es que el profesor Edwin es re egoísta. Entonces marcó el balón, pertenece al profesor Edwin. ¿Y qué pasa cuando cada vez vamos a jugar con ese balón? Siempre vamos a ver que eso que escribió el profesor se va a ver siempre en el mismo lugar. No, no, No porque señora. va a ir, ¿qué? Va a ir rotando, va a ir cambiando el ángulo, perdón, sí, el ángulo de visión, entonces así mismo como cambia el ángulo de visión, cambia el grado en donde va a ir ubicado lo que escribe el profesor Edwin, así mismo como va a cambiar los radianes de donde está ubicado lo que escribe el profesor Edwin encima del valor. Es un ejemplo, muchachos. Siguiente. Asimismo, como podemos observar, pues vamos ahora a llegar al otro extremo. ¿Al otro extremo cuál sería? Acá. ¿Cuánto creen que sería ese valor en 180 grados. grados? ¿Por qué? Muy Porque bien, es el doble de muy la bien. de Por la distancia. Y es el doble del primer movimiento, porque nosotros primero llegamos hasta aquí, pues estamos terminando de hacer nuestro movimiento. Correcto. Cuando tenemos un movimiento en plenitud o quedamos en paralelo o quedamos en una línea totalmente horizontal, pero diferente de donde partimos a donde hemos llegado, se conoce como un ángulo llano o un ángulo de 180 grados. Y en radianes lo conocemos como, ¿solo quién? Pi. ¿Cómo, profe? Que no leí. En radianes, ¿cómo lo conocemos en radianes? Solamente como pi radianes. Entonces 180 es igual a ¿cuánto? A pi radianes. Ah, listo. Muy bien. Seguimos. Si ustedes observan y ya vieron la mecánica, entonces cada uno de estos puntos que generamos con la T o con la cruz que está incrustada sobre la circunferencia,
vemos que en esos 4 puntos nos están dando valores muy importantes, como por ejemplo 0 grados, 90 grados, 180 grados. Una última, un último cuarto de vuelta nos dice que es 270 grados o igual a 3 pi medios radianes, o cuando hacemos ya la vuelta completa nos dice que eso es igual a 360 grados o lo que es lo mismo, 2 pi radianes. ¿Qué entendemos de esto? Que a diferencia de un triángulo, un cuadrado, un pentágono, hexágono, octágono, dodecágono, el que sea. Normalmente todas esas figuras geométricas o todos esos polígonos tienen lados y aquellos lados nunca inician y terminan en donde empezaron. Tienen un inicio y fin diferente, pero como podemos observar en la circunferencia, el mismo inicio es el mismo fin. Entonces, al iniciar tenemos una cantidad de 0 grados, pero al dar una vuelta completa tenemos algo que se llama 360 grados. Por eso es hexagesimal, porque todo esto lo estamos colocando son en valores de múltiplos de 60 o de 6. ¿Listo? Y radianes porque lo estamos es usando con el número pi. Vale, listo. Pero una pregunta, ¿por qué en los 270 grados hay más radiales que en los 360? No, no es que haya más, ten en cuenta eso, cuidado. Porque acá puedes pensar que es más. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que es 3 pi. Pero, ¿qué pasa con este señor? Con este señor que hay aquí. ¿Es una qué? Es una división. Entonces, no es un valor más grande. Es más pequeño que 360 porque en este caso, un ejemplo básico, 3 por 3 9, 9, ¿no es cierto? Y 9 dividido entre 2 4.5, muy bien. Ahora, 2 por 3 6, ¿cuál es mayor? ¿4.5 o 6? mayor 6. Ah, entonces si te das cuenta que en este caso, 360 siempre va a ser mayor o 2 pi va a ser mucho mayor que ¿quién? Que 3 pi medios. ¿Por qué? Porque es que en uno, claro, ves el valor y ves 3 pi. Uy, claro, profe, es correcto. Tienes una lógica muy bien, María. 3 es mayor que 2. Y pues 3 por pi, pues nos daría un valor muy grande. Pero te faltó tener en cuenta la división. Porque asimismo como la multiplicación del 3 nos aumenta, la división lo que hace es que repartir o separar en cantidades iguales. Y esas cantidades, pues obviamente van a ser pequeñas a comparación del número principal que teníamos en un inicio. No es que sea más grande, sino que se escribe de esa forma para que sea matemáticamente más fácil operar. Pero ya con ese ejemplo te diste cuenta. ¿Por qué te dije 3 por 3 y 3 por 2? Porque pi vale 3.1416. Entonces no nos metimos con los decimales, sino solo con el primer valor, con el valor natural. 3 por 3 9 dividido entre 2 4.5. 2 por 3 6. 6 es mayor que 4.5. ¿Sí te solucioné la duda o no? Sí, señor, muchas gracias. De nada. ¿Listo? Ah, listo. Bueno, estas que vemos aquí ya son coordenadas polares o en este caso, coordenadas en las que nos dicen grados, horas y minutos, horas, minutos y segundos, ¿cómo así? Porque como nosotros también tenemos y estamos, se supone que en una esfera, aunque el planeta Tierra no es una completa esfera, tiene sus imperfecciones,
pero lo moldeamos como una esfera. Entonces nosotros sabemos que nuestra esfera está ¿qué? Se está rotando, siempre se está moviendo. Entonces cada vez que se mueve, obviamente, asimismo, le va a llegar la radiación solar. A esas cosas se les llaman latitudes, longitudes, y esas latitudes y longitudes, más que todo se radica con el grado, minutos y segundos. Grado de ubicación, minutos o qué tantos minutos te tienes que desplazar en un sentido y qué tantos segundos en el otro sentido. ¿Listo? Latitud de arriba hacia abajo, longitud de izquierda a derecha. ¿Listo? Esto, ahora sí. Empezamos. ¿Qué horas? 15 minutos, güey. 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos. Listo. ¿Qué tenemos acá? Principalmente, y como observamos aquí, tenemos, como nos dijo nuestra compañera Alison, un triángulo, pero este triángulo, a diferencia de los triángulos que les pregunté, tiene un nombre particular. Este triángulo se le conoce y se va a llamar como triángulo rectángulo. ¿Por qué triángulo rectángulo? Porque siempre uno de sus ángulos va a valer o siempre va a tener el valor de 90 grados. Siempre tiene el valor de 90 grados. Y nosotros, ¿cómo sabemos qué ángulo tiene 90 grados o es un ángulo recto? Porque en todo problema siempre va a venir esto. Y si ustedes observan, es casi un cuadrado, un mini cuadrado. En donde ustedes se encuentren ese mini cuadrado, ese va a ser su ángulo recto. Y también, ¿cómo saben que es un ángulo recto? Porque es en la unión de dos líneas perpendiculares, o sea, que una va en una dirección y la otra va en sentido totalmente contrario. Listo, perfecto. Ya tenemos eso. Pero, como sabemos, el triángulo es la unión de tres lados. Ya vimos que la unión de este lado con este lado nos dio un ángulo de 90 grados. Pero si observamos en esta parte, vemos que la apertura es diferente a 90. No sabemos si es más grande o más pequeño. Entonces, aquí nosotros empezamos a usar ángulos o llamar a esos ángulos por unos nombres particulares. Hay uno que se llama y se conoce como ángulo beta, vemos de color verde. Hay otro que se conoce como ángulo alfa. Y pues ya hay otros que se llaman B, alfa, gamma, beta, epsilon, etcétera. Pero los que nosotros vamos a usar más que todo en estos casos de razones trigonométricas se llaman alfa y beta. En este caso vamos a mirar cómo se comporta el ángulo beta. Entendemos que esta línea que empieza desde el centro y llega a un punto de la circunferencia es el ¿quién? Es el radio. Cosa contraria o diferente a estas dos líneas, porque esta línea nunca toca el centro y nunca parte del centro. Pero esta otra sí parte del centro, pero nunca llega a el extremo de la circunferencia. Esas dos líneas no son radio. Solo acá habría un radio. Listo. Miramos el radio.
sabemos que por teorema de Pitágoras, el radio en este caso seguiría siendo el mismo o la misma hipotenusa. Tenemos cateto A, cateto B. ¿Cómo sabemos cuáles son los catetos? Porque son los lados diferentes a las hipotenusas. ¿Quiénes hay, quiénes ven? Eso sí depende de nosotros. Porque como en este caso un triángulo lo podemos mover o moldear, pues los catetos no importan mucho. Pero cambian cuando sí tenemos en cuenta es quién, el ángulo. Porque una cosa es un ángulo o una apertura así, y otra cosa es una apertura así, así o así. Y si nosotros la rotamos, esa apertura sí cambia la perspectiva. Entonces, por eso, antes era muy fácil jugar con los triángulos, ahora se vuelve un poco más complejo, porque sí o sí debemos de tener en cuenta ese ángulo de estudio. Si no tenemos en cuenta ese ángulo de estudio, no vamos a poder comprender lo que vamos a seguir. Listo, nos dicen, si la hipotenusa mide 1, la medida del cateto opuesto se llama seno de B o de beta. ¿Quién es el cateto opuesto? ¿Qué es eso del cateto opuesto? Pues como nosotros vemos en dónde está el ángulo lo tenemos acá, pues miremos cuál es la línea opuesta a ese ángulo. ¿Qué es opuesta? O sea que nunca toque este ángulo. Esta línea de acá, R o la verdecita, toca a B o a beta. Sí, esta, esta línea de abajo, toca a beta en algún momento, al ángulo beta. Sí, porque gracias a ellas dos es que se forma el ángulo beta. ¿Qué línea es la que no toca nunca al ángulo beta? La línea que va desde dónde? Desde el punto A Y, hasta el punto C. O sea, la línea opuesta o el cateto opuesto siempre va a ser la línea que no toque ¿quién? A nuestro ángulo. Ese siempre va a ser su cateto ¿qué? Opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? Al que no toca el ángulo. Y se define como seno. Ah, por acá. Se define como seno o en las calculadoras sale como sin. ¿De quién? De un ángulo. En este caso, el ángulo que estamos trabajando es el ángulo beta. Entonces ya tenemos seno de B o de beta, pero ¿a qué es igual eso? ¿A qué es igual eso? Entonces acá nos dice, seno de beta es igual a B sobre C. ¿Quién es B? El cateto opuesto. ¿Quién es C? La hipotenusa. Entonces acá nosotros decimos, el seno de cualquier ángulo siempre va a ser igual a cateto opuesto dividido, siempre dividido entre algo que se va a llamar la hipotenusa. Pero en este caso, ¿quién era la hipotenusa? ¿Quién? El radio. El radio. Entonces acá ya vemos y empezamos a ver algo que no habíamos visto. Es que, como ustedes observaron, por eso empezamos primero por el triángulo, después el círculo, y acá vemos la interacción de las dos figuras geométricas o de los dos polígonos. Como pueden observar, el triángulo donde está inscrito una circunferencia y estamos viendo cómo se maneja ese triángulo dentro de esa circunferencia.
Listo, muchachos, qué pena ahí. Me tomé más tiempo del debido, pero pues lo importante es que ustedes aprendan. Seguimos aquí. Estos son las razones trigonométricas. Es la relación de los lados con respecto a un ángulo. Vamos a seguir trabajando acá porque ya vimos la primera. Seno, nos falta coseno y falta una que se llama tangente. No sigo acá porque ya nos queda un minuto, entonces no voy a correr con ustedes en este caso, en este tema, porque este tema sí es muy importante. Así que muchachos, espero que tengan una muy buena semana, un muy buen día, que puedan descansar o que puedan trabajar y culminar su horario laboral y que puedan llegar a casa sanos y salvos. Muchachos, muchachas, un gusto estar con ustedes de nuevo. Gracias por haber estado con ustedes. Gracias por entrar a las clases y participar. Hasta luego, muchachos. Buen día. Profe, que tengo una preguntita. Dime. Profe, qué pena, es para saber si mi correo le llegó. Lo que pasa es que tenía problemas con mi correo. Angie Gómez, sí, tú me llegaste. Alguien me envió como tres correos de una misma persona o de un mismo Gmail. Profe, Dime quién es. muchísimas Angie. gracias. Me dices Angie, trabajo de Isabela. Acá tengo. Mi correo ¿Ves? aparece como como Lisette, como ¿Ves? Lisca. Dice, estoy. A ver. Tengo el de José Ordóñez, Isabela, Mario, Juliet, Margelis, Alison, Yuleima, Catalina y no más. Ah, bueno, Catalina es Alison Ruiz.